Este es un poco más contraído. Hay cosas acá interesantes, ¿no? De todo lo que hemos observado, porque estamos hablando de cirugía, tenemos que hablar de cada prueba y eso en realidad no es así. ¿Cuál es el asunto aquí de la parte cardiológica, ¿no? La parte, digo, quirúrgica, ¿no? Esta es una cosa que inclusive, muchas veces, inclusive hasta el personal de laboratorio va a tomar muestras en mismas salas de operaciones, ¿no? Al paciente, por alguna situación que ha habido, X, ¿no? Pero algunas consideraciones que están teniendo, y estoy colocándonos también lo que significa de otros países y lo nuestro, ¿no? Para que haya una comparación. Generalmente dicen los pacientes, ¿no? Que va a entrar a un acto quirúrgico, son pacientes mayores de 80 años, ¿no? Y cirugía más frecuente, definitivamente en estos ancianos, en la parte digestiva, urológica, traumatológica, ¿no? Y eso es algo que sí, definitivamente. Estamos hablando de próstata, estamos hablando de colectomía, reemplazo de cadera, cataratas, etcétera, colecistectomía, que esa es una cosa frecuentísima que se observa en estos pacientes. Ahora, por esa razón que se necesita la prueba de laboratorio, ¿no? En algunas, definitivamente va a significar prueba de laboratorio para pacientes con cirugías mínimas, intermedias o de alta complejidad, que tienen y una alta morbilidad también por esa razón. Y hay algunos estudios que se han hecho, que estoy mencionándolo acá como al final, calocectomía, mortalidad aumenta el doble durante los primeros 30 días. ¿En quién? Pacientes mayores de 80 años. Ahora, ¿cuáles? Los voy a presentar así en general para tocar la última parte, que es, no, creo que es lo que es vital e importante, ¿no? Hay si hablamos del extranjero, definitivamente que va a haber cosas que no van a considerar. En caso de nosotros ya tenemos un sinnúmero de elementos para brindarle, ¿no? A un paciente que va a entrar a un cuadro de quirúrgico, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente también el anestesia va a ser un problema, de verdad, para el paciente, ¿no? Si no lo tenemos presente y darle las condiciones. Ya se sabe que una de las cosas que hace la anestesia es la trombocitopenia. Acá solamente estoy mencionando, este es del Colegio Real de Patología de Australia, para que lo vean y se van a dar cuenta que hay cosas que se repiten ahí y hay otras que no lo hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos hablan de costos. En caso de nosotros que somos millonarios, el CIS paga todo. Así es. Acá estamos los pacientes sugeridos, ¿no? Que se exámenes sugeridos, y generalmente a veces, cuando son niveles bajos de cirugía, le piden solamente lo mínimo, ni siquiera, ¿no es cierto? Hay una glucosa, pero antes no, solamente a veces le toca un examen de hemograma, a veces un hematocrito. Y es para que lo vean acá ustedes, ¿no? Bueno. El perfil preoperatorio, definitivamente lo que está acá, sumado a lo que podemos agregarle, sí. Creatinina, glucosa basal, grupo sanguíneo, hemograma, orina completa, urea, coagulación, hepatitis, HIV, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que generalmente solicitamos nosotros aquí en nuestro médico, para todos los pacientes. No hay una diferencia. Este es un hospital, y ahí viene el asunto, ¿no? Que hay hospitales en nuestro medio, en Minsa, que solo uno no he podido tocar, pero que hay muchos cambios, algunos agregados, otros no. Y este el hospital es Loaiza, por si acaso. Hemoglobina, hematocrito, tenemos nosotros la glucosa, urea, creatinina, pruebas de coagulación, serología, ¿ok? Cuando hay alguna situación de compromiso, aparentemente de otro tipo, ha cambiado significativamente el cuadro del paciente, y acá definitivamente, ¿qué se le pide más? Se le pide casi todas las pruebas hepáticas, embarazo. Y esa es una de las cosas que definitivamente cuando uno va a hacer cirugía en la actualidad, y es una persona, una mujer que está en edad de gestación, de vida sexual activa, no sé, así en términos médicos, se le pide esta prueba. Porque sí se ha visto de que a veces ha habido ¿cómo le diría? Pues no, se han encontrado con gestaciones.
y eso definitivamente también, también hormonas tiroidea, cortisol, entre otros, ¿no? Están agregando cuando haya un compromiso del paciente, dicen, ¿no? Los exámenes siempre van a tener definitivamente 3 meses de poder manejarlo, ¿no? En algunos casos, inclusive el HIV no lo soportan a 3 meses, ¿no? Es mucho menor, pero depende de cada hospital. Este es otro hospital del MINSA, pero este es el hospital de ojos, ¿no? Entonces aquí definitivamente lo mínimo que se va a pedir es hemograma, glicemia, prueba de coagulación, urea que tiene pruebas de rápida del HIV, todo y punto. ¿Se dan cuenta? O sea, sabiendo que este es un instituto, pues, ¿no? Pero de todas maneras vemos que otra cosa no piden. Este es otro hospital que también es conocido, del MINSA, y vemos acá todas las pruebas que piden, ¿no? Preoperatorias. En esta sí piden electrolitos, se agrega. Hemograma, porque acá ponen, ¿no? Hemoglobina, hematocrito, aparentemente, ¿no? Plaquetas, debería pedir hemograma, ¿no? Leucocitos, glucosa, urea, creatinina, grupo sanguíneo, riesgo quirúrgico, otra cosa, luego la prueba de coagulación, electrolitos. Cosa que en muchos hospitales no los piden. Por eso les digo que hay una situación ahí de cambio, ¿no? Ahora, hay una cosa que es interesante, esto es de Argentina, y me llamó la atención porque de verdad, cosas interesantes que no a veces no las consideramos, pero que sí deberían considerarlo, no nosotros, sino en este caso los cirujanos. Hay situaciones básicas que ellos también igual, no hacen una situación máxima como lo hacemos nosotros, ¿no es cierto? Hay unas limitaciones. Pero ¿cuáles son las consideraciones especiales que sí son importantes? Son las que tienen acá. Son estas 6 condiciones. Solamente voy a tomar las primeras, ¿no? Ahora, ¿por qué hisopado nasal? Y esto también tiene una razón, ¿no? Casi la mayoría de los pacientes, del personal de salud, tiene estafilococo aureus. Entonces, y se conoce que a veces los componentes nosocomiales van a significar que el paciente también tenga, ¿no? Hospitalización va a ser programado y este paciente ya tiene estafilococo aureus a nivel nasal. Se ha visto que esto definitivamente va a ocasionar, y esto es un trabajo que lo han hecho, definitivamente en Argentina, no acá, ¿no? Hay una colonización, y luego es el germen causal más frecuente en las infecciones del sitio quirúrgico, en todos los tipos de cirugía. Y eso definitivamente es importante tenerlo presente, ¿no? Ahora, si van a ver una situación ahí de alta mortalidad, de mortalidad también, neurocirugía, cirugía cardíaca, neurológica, etcétera. Entonces, sí hay una necesidad de hacerlo. Pienso que debería hacerse. No es algo que cueste mucho y esto podría significar también evitar cualquier tipo de situaciones extrañas posteriormente. Ahora, el paciente con menarquia, sí, también ellos han hecho un trabajo, aunque no es mucho, pero que mujeres jóvenes, etcétera, han estado embarazadas y han sido sometidas, no ya más que el 2%, en algunos casos un poquito mayor, pero igual. Esto también es una situación comprometedora a nivel porque se tiene que necesariamente hacer el descarte que no haya, ¿no? Igual que se hace si eres gestante, avisa, o si no, etcétera, para entrar a rayo. Porque son situaciones médicas, ¿no? Importantes que puede significar a veces podemos decir hasta una denuncia, ¿no? Con respecto a eso. Pero esto es algo que ya se está haciendo y acá en unos hospitales también se hace, ¿no? En pacientes jóvenes, en edad sexual, etcétera, determinar esto. Ahora, ¿cuál es el problema también con el uso de anticonceptivos? De todo tipo, no somos solamente oral, etcétera. ¿Cuál es el riesgo? Que esto definitivamente va a significar también un compromiso postquirúrgico, ¿no? La trombosis. Esto también tiene que conocerse y tiene que manifestarlo también la paciente, ¿no? Y eso significa, pues, prueba de coagulación. ¿Se debe pedir esto? Sí. Recuerde que una vejiga que tiene un compromiso neurológico va a ver disfuncional, ¿no es cierto? Va a haber retención, incontinencia, etcétera, por la que hubo urgencia. Y generalmente, como son pacientes de edad, ¿no es cierto? Como decir ancianos, ¿no? De edad, hace una bacteriuria asintomática, o sea, no sientes ningún tipo de molestia, ¿no? Entonces, hay un problema, ¿no? Que esta también se ha visto de que puede haber esta situación también y
implicar también una infección definitivamente, ¿no? Eh, en el sitio quirúrgico. Entonces, por eso, cuando se observa eso, los cirujanos en este caso, es un paciente que va a ser intervenido y tiene edad y va a estar sondeado, se le pide siempre una orina y después un suero cultivo. Entonces, cuando ven que está limpio no hay problema, pero cuando ven que hay una sospecha de algo, lo derivan. O sea, no implica que la cirugía no lo va a hacer el día lunes, sino el día viernes hasta que complete su tratamiento. Pero también se ha visto. Entonces, ¿por qué? Porque va a haber compromiso posterior. Entonces, el urocultivo es importante en muchos de estos casos de pacientes ancianos, ¿no? Etcétera. Las pruebas hematológicas es una de las cosas que también ya se conoce. Como le digo, en nuestro país ya se tiene frecuente para todo tipo de cirugía. Porque se ha visto que la anemia preoperatoria es una comorbilidad frecuente. Y esto va a traer graves consecuencias. ¿Por qué? Recuerde que a nivel de anestésico, etcétera, muchas partes este tipo de defensa bajan. Entonces, hay mayor cantidad de infecciones, mayor estancia en UCI, mayores días de hospitalización. Si tiene una neoplasia y es anémico, va a tener recurrencia de esta neoplasia y también se ha visto una mayor mortalidad en pacientes quirúrgicos. Entonces, el hemograma es importantísimo para eso. Hay fármacos que afectan definitivamente y eso tenemos que conocerlo también porque pueden alterar nuestras pruebas también igual. Y acá lógicamente que ya es medio, bajo, etcétera, tienen que conocerlo, ¿no? Y dentro de las análisis de hemostasia, todas las pruebas definitivamente que actualmente realizamos nosotros. Pero el problema anémico es, sí, un riesgo y eso hay que determinarlo. En este hemograma, definitivamente, una anemia perioperatoria ahora, ¿no es cierto? Estando en operación, hay pérdida de sangre. ¿Qué va a pedir? Transfusión de sangre halogénica. Y muchos de estos casos el tecnólogo va, le toma la muestra al paciente y el paciente pues empezó con 12 y ahorita está con 6 unidades de sangre, ¿no? Ahora, para lo que nosotros conocemos del año en estas cosas de banco, decimos nosotros, primer criterio, no dar sangre. Nosotros no sabemos cómo se va a comportar, por más que sea del mismo grupo, etcétera, etcétera. Y esto se ha visto que se asocia con una mayor morbilidad y mortalidad posterior a la operación y a una estancia más prolongada. Pacientes que tienen pérdida, hemorragia perioperatoria. Entonces, esto también es importantísimo tenerlo presente, ¿no? Por eso hay que determinar que no hay una anemia antes, no hay una anemia dentro, ni una anemia después. Bueno, algunos consideran que hasta el hemograma debe ser, ¿no? 4 semanas antes, un mes, porque si hay alguna situación de anemia, pues le puede dar su tratamiento para... También ha habido eso. Ha habido pacientes que te han comenzado con 10 y necesariamente su operación no es tan complicada, pero sí a nivel 2 se puede decir, se le da tratamiento, ¿no? Para subirle su hemoglobina y compensar de esa manera sus pérdidas. En la mayoría de casos extraños, extranjeros digo, el hemoglobina hematocrito sí le pide. Pero cuando es cirugía de bajo riesgo, dice, ¿para qué? En caso de nosotros, en nuestro país sí se le pide. Esto sea bajo riesgo, mediano riesgo o alto riesgo, se le pide a todo. Pero sí lo estoy colocando acá, ¿por qué razón? La mayoría de casos de esto es por la cuestión económica. Recuerden que allá en el norte, un hemograma, etcétera, cuesta, pues, como decir, 20, 30 veces más. Entonces es una carga. Por eso dice, ¿necesita? No. ¿Necesita este? Sí. Entonces le damos. Pero el hemoglobina hematocrito sí es importante tenerlo, ¿no? Y esto definitivamente nos va a permitir también determinar eso, ¿no? Hay una sintomatología, una historia clínica, donde me implica que hay una anemia, hay que corregirlo antes de ingresar a hacer la operación. Lo que se estila es, en este caso, es 10 mínimo, ¿no? Con 10 se le opera, menos de 10 no lo hacen. Y ese es el término en nuestro caso, ¿no? En este caso son 10 gramos de hemoglobina, pues, ¿no es cierto? Más o menos son 30 de hematocrito.
y siempre y cuando sea una situación de emergencia, pues, ¿no? El paciente está con una hemorragia masiva, tanto a nivel superior, ¿no es cierto?, por una úlcera, está vomitando sangre, etcétera, y ha perdido innumerables, en este caso, así esté con 6, el cirujano tiene que entrar. Entonces, esa es otra cosa. Pero acá cuando son cirugías, ¿no?, programadas, etcétera, siempre van a ser con 10 mínimo. De coagulación definitivamente es, si hay una consideración de que va a haber un paciente que va a sangrar y que va a haber compromiso inclusive de factores, entonces siempre va a haber y hay que pedirle, ¿no? Como les digo, en otros sitios no se le hace, pero aquí se le pide todo, hemoglobina, hematocrito. Las pruebas de coagulación, que ya sabemos nosotros, no hemos visto en antes, extracción del coágulo, algunos sangría, coagulaciones, pruebas de coagulación, etcétera, retracción del coágulo, que es importantísimo, y luego, ¿qué caso? Protrombina y tromboplastina, que ya esas son partes ya del manejo de lo que significa en estos pacientes quirúrgicos. Cuando veíamos en uno de los casos que ustedes han revisado ya, el caso de esas órdenes de laboratorio que nos está colocando ustedes para que lo puedan manejar, ahí venía la glucosa, ¿no? Uno de los casos. La glucosa normalmente, ¿no? No es problema hasta 110, 115, el médico, no, dependiendo a veces del paciente, y decimos, no, pero 120 ahí quedó, no es problema. Pero cuando la glucosa estaba en 180, ya esto se conoce por cuadros estadísticos de cirugía, la morbimortalidad en el periodo perioperatorio aumenta. Como también la estadía hospitalaria. Ya la glucosa se convirtió en un marcador negativo cuando sube. Y se ha visto, por ejemplo, en los pacientes con cuadros neumónicos, ¿no?, graves, como en este caso hemos pasado la pandemia, no he visto los reportes de algunos de los casos, ¿no? Desde 200, 250, gravísimo. Es un marcador de mortalidad. Entonces, ya no es solamente quiere bajar la glucosa, sino lo está anunciando, ¿no? El significativo aumento dice hay un riesgo de infección en la vía operatoria y falla cardíaca. Hay un compromiso. ¿Qué es lo que se recomienda, ¿no?, en este caso, ¿no? Dice, la recomendación actual es solicitar glicemia en ayuna preoperatoria en pacientes mayores de 75. ¿Se dan cuenta? Estos son casos de fuera, nosotros a todos. Pero para que vean por qué, por la situación costo. Pero aquí, sea el paciente de 20 o 30 años, pero la razón es que hay condiciones, para nosotros es la mortalidad, la infección de heridas operatorias, etcétera, y la necesidad de hacer un control posterior para el paciente, ¿no?, para que no haya un compromiso. Lógicamente que cuando son pacientes ya conocidos y diabéticos, lo que sí se estila no solamente es glucosa, sino la hemoglobina glicosilada. En la función renal, definitivamente, esto sí se conoce. Dice, la correlación positiva estadísticamente significativa entre alteraciones de la función renal preoperatoria y aumento de la mortalidad perioperatoria. Entonces uno tiene que saber cuál es el nivel del paciente, en este caso su urea creatinina, si ha tenido su depuración, etcétera. Ver el ácido úrico también, que es importantísimo, ver su examen de orina, qué hay. Definitivamente esto va a significar, no hay ningún inconveniente. O sea, la operación mucho va a pasar de largo, como se dice, ¿no? Pero sí, si hay alguna alteración propia, hay que tener cuidado con esta, tanto en operación, antes y dentro de la operación. Y eso sí es un criterio ya en este caso del cirujano. Por eso de rutina se debe realizar pruebas de función renal, dice, a mayor de 40 años en cualquier cirugía electiva. Ya se hace. Urea creatinina, examen de orina, quizás no se hace las otras funciones, ¿no? En este caso, depuración, pero interesante lo que se menciona aquí, ¿no? Debería hacerse todo para que haya un base, ¿no?, para poder intervenir al paciente. Otras veces se dice se solicita nitrógeno ureico, el BUN, creatinina en pacientes mayores de 65.
Le puede realizar urea creatinina y el boom. El boom generalmente no lo hacemos, pero sí urea creatinina. Uno dice que es mucho más sencillo, etcétera, mucho más evidente. Para que vean ustedes aquí la necesidad, ¿no? En estas necesidades de unidades, ¿no? De sangre. ¿Cuáles son las complicaciones? Que esto sí nos piden a nosotros cuando el paciente sale de sala de operación, está en lugar de reposo, de poder evaluar al paciente postquirúrgico, ¿no? Las complicaciones definitivamente que se observan son lo que ha habido un caso que ustedes han revisado también, la dehiscencia de herida. Estaba en la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer en esa dehiscencia de herida? Hay que ver si está contaminado o no, ¿no es cierto? Entonces, el mayor caso es, definitivamente, si esta herida ha habido una apertura, ¿no es cierto? Y está infectada, hay que hacerle su cultivo de ahí. Eso es lo más evidente, ¿no? Entonces, eso es una complicación, sí. Muchas veces ha habido contaminación infecciosa en la herida operatoria, que puede ser muy superficial, pero puede desencadenar a veces hasta un cuadro mucho más grave, ¿no es cierto? Que como compromiso al paciente. Sucede por multitud de razones. No vamos a hablar acá del culpable, sino hay esta realidad. Entonces, el laboratorio, ¿qué hace? Tiene que entregarle, en este caso, el resultado de un cultivo. Hay hemorragia en el operatoria, definitivamente va a haber esto, va a haber hibridación. ¿Y qué cosa va a pedir en este caso un hemograma? Pues para saber cómo está su hematocrito y por qué ha sucedido esa hemorragia en la vía operatoria. Bueno, esta es otra cosa también. Y una de las cosas que se hace en caso de acumulación, siempre nos va a entregar la aspiración para ver si hay una complicación de infección. Nuevamente estamos pensando en la licencia, ¿no es cierto?, de la herida en este caso. Todo lo que se infecte, hay que ir al cultivo. ¿Qué hay de todas estas patologías que puede haber infección, tanto bacteriana como onco, ¿no? Vemos todo un sinnúmero. Lo que más observamos nosotros es definitivamente, aparte de las enterobacterias, etcétera, también estafilococo. Pseudomonas, Klebsiella, Pseudococcus fecalis, Clostridium. El Citrobacter es uno de los gérmenes que está aumentando, ¿no? Que no debería ser, ¿no? Pero está aumentando en mucha patología. Staphylococcus aureus es frecuentísimo. Si fuera Pseudomonas, sí es un gran problema. Enterobacteria, Staphylococcus aureus y el Citrobacter, que son, en algunos casos hemos visto Serratia también, son situaciones que también están aumentando en estos casos. En micóticas, cándidas, perjoludes, muy rara veces, quizás hay contaminación con cándida, sí. ¿Cuál es la razón de estas infecciones endógenas, ¿no? Si ha habido definitivamente una cirugía digestiva, ha habido una cirugía, en este caso urológica, básica, o también hay algún compromiso de vía respiratoria, ¿no? Hay un compromiso también, no es porque sea operado, sino también hay un compromiso de vía respiratoria de tipo alta, ¿no? ¿Y dónde? Si vamos de la pita alta, estamos hablando hasta los famosos estafilococos. Las exógenas, definitivamente del lecho quirúrgico, estafilococo es el que frecuentemente se observa. Hay también infecciones mixtas, pero más estafilocócicas. Y luego la enterobacteria. Y esto puede ser un compromiso también de un cuadro también que definitivamente puede desencadenarse, ¿no? También una sepsis. Esto solamente por último, que hay algunos antibacterianos que también nos dan resultados definitivamente falsos, ¿no? Positivos a nivel de alguna prueba de laboratorio, que también es importante, porque a veces el paciente te han dado un previo tratamiento, nos piden algún examen y ¿qué pasó? Y acá vemos nosotros, ahí, glucosuria.
cuerpos cetónicos. Kuhn, sí se ha visto esto, prueba de Kuhn por cuestión farmacológica. Glucosa falsamente elevada. ¿Mm? Elevado también el tiempo de protombina. ¿Sí? Hay que determinar qué cosa está tomando el paciente porque no va a entrar a sala. Levofloxacina, rifampicina. Se van a encontrar estos falsos positivos en detección de qué, cuando hay una situación que toxicológica. La levofloxacina te puede dar hipoglicemia. Eh, le va a dar una carga de glucosa para determinarlo, hay que saber eso, ¿no es cierto? Ciprofloxacina aumenta proteínas en orina y también provoca hipoglicemia, proteinuria, gestante, va a entrar a saca, de repente es una preeclampsia, ¿no? Uno pensando todas esas cosas uno tiene que estar pensando y después determinar la patología y esto no es. Luego tenemos el paracetamol, igual, conocida amiodarona, que también puede causar un aumento también en este caso de la pro, sí, tiempo de protrombina, etcétera. Los AINES, también protrombina, también tienen los factores de coagulación, los altera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vemos nosotros que realmente en cirugía, no solamente es ver la situación quirúrgica, ¿no es cierto? Las pruebas de cirugía, la parte hematológica, la parte de la glucosa que son de riesgo, y también que hay pruebas de laboratorio que van a ser alteradas en pacientes, ¿no? Que muchas veces son tratados previo, que han tenido un cuadro infeccioso, un problema de un nuevo cultivo y que va a entrar a la sala con problemas prostáticos, etcétera. Entonces, ahí uno tiene que comenzar a determinar eso, ¿no? ¿Es diabético? ¿No es diabético? Hay problemas de coagulación y esto, retirando estos medicamentos, porque también eso lo va a observar el anestesiólogo, llegamos a medio de una prueba más real. Y eso es lo que definitivamente tenemos que conocerlo nosotros, ¿no es cierto? La primera parte, glucosa, el hemograma, el hematocrito, porque es los grupos sanguíneos, la función renal. Eso es lo que no debe faltar dentro de lo que significa el manejo del laboratorio dentro de los procesos quirúrgicos. Ok, ahí nos quedamos porque ya estamos en hora. Nuevamente, ¿no? La idea es que sean puntuales, ¿no? O sea, las otras cosas definitivamente va a ser como parte de nuestro conocimiento salud pública, ¿no? Pero la situación que hay que manejar aquí es en caso de situaciones quirúrgicas, las pruebas generales, ¿no es cierto? Los riesgos con algunas pruebas, las condiciones del paciente y la farmacología que puede alterar también las pruebas de laboratorio en caso de paciente que va a entrar en la cirugía. Eso es definitivamente el pan de cada día y es algo que ustedes deben de conocer. ¿Ok? Ok. Entonces, es un gusto haber estado con ustedes. Espero que en algo haya servido todo este tiempo, no que vamos a acabar. La próxima semana tenemos ya la última teoría y espero realmente que ustedes hagan un buen trabajo, ¿no? Todos ustedes, porque ya, algunos ya empezaron a hacer el trabajo y esperamos tener el día 30, si no hay ningún inconveniente, el día 30 tenemos el examen. La razón es por el tiempo que tenemos que entregar las notas. Por mí estaba programado una semana después, pero recuerden de que hemos tenido días feriados. Ha habido días que no se ha podido hacer las clases ni cosían de grupos. Entonces, eso también, esos días han sido más o menos 3 o 4 días que no ha habido, pues. No ha habido una temática, ¿no? Que se ha podido determinar. Entonces, esperamos que esta semana y la próxima semana podamos concluir todo y estar libres para terminar nuestro trabajo. Así que buenas tardes